Antes de arrancar, vamos a presentar los contenidos de la materia. En primer lugar, vamos a hacer una introducción. En segundo lugar, vamos a presentar la complejidad económica. En tercer lugar, vamos a mirar cómo se mide. En cuarto lugar, vamos a ver su importancia. Como quinto aspecto, vamos a ver la evolución de la complejidad. Y en sexto lugar, vamos a tratar de presentar unas conclusiones. Como ustedes ven en la diapositiva, del lado derecho hay dos imágenes. La primera imagen se refiere, la de la superior derecha, se refiere a una página que yo recomiendo. Yo creo que va a ser la primera actividad que vamos a realizar de análisis sobre estas problemáticas. Esa página se llama el Atlas de la Complejidad de la Universidad de Harvard, donde pueden descargar toda la información que nosotros vamos a presentar hoy. Y la segunda es esta que está en la parte de abajo, que dice The Observatory of Economic Complexity, que es una página del MIT y que también hace referencia a los temas de los que vamos a tratar en nuestra clase. Bien, esta diapositiva de introducción aborda las imágenes de tres famosos economistas. Del lado superior derecho tenemos digamos, a Giovanni Botero, que también es, digamos, contemporáneo de Antonio Serra, dos italianos que abordan la importancia económica de la complejidad económica. Lo mismo fue Furtado, Celso Furtado, que es un economista brasileño muy famoso, y el que está de base en el fondo como en negro es Raúl Prebisch, un argentino que también es muy conocido por su, digamos, trabajo fundacional en la escuela de CEPAL, en el estructuralismo de América Latina, que es una escuela de pensamiento propia, de la cual pues hablaremos más adelante. Estos autores introducen un término que resulta muy importante, como es el espacio de productos. El espacio de productos, perdón, la jerarquía de las mercancías, que es el concepto que se trae. La jerarquía de mercancías lo que dice es que elaborar un producto implica una cantidad de conocimiento y de sabiduría que particularmente en las ciudades empieza a ser muy importante, dada la división del trabajo y la interacción entre los agentes que están allí. Y es lo que se dan cuenta, digamos, Giovanni Botero y Antonio Serra. Es en las ciudades y no en el campo donde el conocimiento aplicado en la producción de bienes resulta en una gran complejidad en el producto que se elabora. Y resulta que entre más complejos sean los productos que elabora una sociedad, marca una tendencia a producir más rápido, que sería como un crecimiento económico más acelerado, y a su vez como a obtener mayores ingresos en términos de capital respecto de unas regiones que no logran hacer o elaborar este tipo de productos. Bien, digamos que un segundo aspecto se refiere al hecho de que la teoría económica normalmente trata y aborda el problema del crecimiento con una mercancía. Si ustedes se fijan en los análisis de microeconomía y luego en sus cursos más superiores, se encontrarán con modelos que suponen un sector y una mercancía. Y lo que Giovanni Botero, Celso Furtado, Raúl Prebisch, los cameralistas alemanes y una gran variedad de autores que han presentado sus análisis alrededor de la jerarquía de las mercancías, pues están de acuerdo en que usted no puede explicar la dinámica del sistema capitalista con una sola mercancía, tiene que haber por lo menos dos, porque siempre existe esta relación entre mercancías de alto contenido tecnológico y los que no. ¿Sí? Y eso pues marca las trayectorias distintas de países, regiones, industrias, sectores. Por supuesto,
los países de industria, sectores, etcétera, que logran una mayor complejidad productiva, entendida como alcanzar a producir bienes de mayor jerarquía en contenido tecnológico, pues se caracterizan por tener una diversificación en su estructura de producción y sobre todo exportadora, junto a una elevada sofisticación en las técnicas que utilizan para producir esos bienes y a su vez en unos mecanismos que permiten dividir las tareas dentro de esa sociedad para lograr los objetivos de la complejidad de los bienes que se elaboran allí. Eh, digamos que esto va en contra también de lo que dicen las teorías del comercio, de que uno debería especializarse en una mercancía y dejar que los demás hagan las otras. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que uno debería alcanzar las mayores jerarquías y además eso va como de la mano de una mayor diversificación en lugar de una especialización. Esto nos lleva por la literatura de los sectores líderes, eh, que habla Kerry, eh, digamos Kaldor, y otros autores que encuentran que hay sectores particulares que tienen una altísima propensión a generar bienes de alta complejidad, como dice Kaldor en la industria, ¿sí? Entonces él dice que la industria tiene rendimientos crecientes, una alta elasticidad de ingreso de exportación y normalmente están en mercados muy competitivos, lo cual habla del grado de complejidad con el que se elabora. Por supuesto, hay muchas visiones alrededor de esto y tenemos, no sé, la de Caldo, la de Kerry, la de Cepal, como mencioné ahorita, la de los antiguos italianos, los cameralistas alemanes, las versiones reencauchadas del estructuralismo, el neodesarrollismo brasilero, etcétera. Bien, aquí vamos con nuestra segunda diapositiva, que es la complejidad económica. Bien, lo primero que tenemos es que hay dos tipos de conocimiento, uno explícito y uno tácito. El conocimiento explícito se refiere al hecho de cosas que usted puede aprender de manera mecánica y autodidacta, como, no sé, sentarse a leer un libro, sentarse a leer el artículo de la complejidad económica, o ver un video para aprender a cocinar, o ver un video para aprender de la complejidad económica, etc. Ese tipo de conocimiento se llama explícito. Pero hay otro que se llama conocimiento tácito. El conocimiento tácito se refiere al hecho de la construcción de ideas a través del intercambio de individuos, que es la figura que traté de poner ahí. Es decir, lo que una sociedad y lo que un grupo de personas logran cuando están juntas e interactúan, crea una fuerza de emergencia, que es un principio de la física, que ahorita que estamos, digamos, en las carreras de ciclismo, de moda, entonces lo que tenemos es que ustedes han visto que cuando los ciclistas van solos contra el viento, pues normalmente son cazados por el grupo que llaman el pelotón. Y el pelotón lo que hace es que como que le rinde más en la medida en que van todos juntos y se van interactuando y se van rotando la punta. Entonces, es como si uno dijera, si uno manda a los ciclistas por aparte, como hacen en las contrarreloj, ¿cierto? Individuales. Si usted sumara el tiempo de todos y si los mandara todos juntos, trabajando en equipo, interactuando un tiempo adelante y luego se hacen atrás, pues por principios de aerodinámica hacen mayor esfuerzo los que están adelante. Entonces, si usted sumara todos los tiempos del grupo, dividiendo por el número de ciclistas o sumándolos cuando fueron en grupo, le va a dar menos tiempo. O sea, ¿cómo fue que ahorraron ese tiempo al interactuar? Ese tiempo que ahorran por los principios de la dinámica se llama fuerza de emergencia. No hubiera sucedido si no hubieran interactuado. Entonces, cuando los individuos interactúan para compartir sus conocimientos, sus ideas, corregirse, avanzarse, etc., emerge un conocimiento tácito que es la capacidad de producir de toda una sociedad y que yo creo
que entre otras es el gran potencial de la Universidad Nacional. Sus fuerzas de emergencia cuando ustedes se sientan y hablan sobre libros, sobre películas, etcétera. Digamos que ese es el gran potencial, aparte de unas grandes capacidades individuales. Entonces, lo que tenemos es una red de individuos que trabajan para un solo fin y que esa red trabaja con unas divisiones específicas del trabajo de las que Smith hace referencia en su libro La riqueza de las naciones. Entonces, la división del trabajo no es más que una representación de esta gran complejidad de red que permite producir bienes y servicios más complejos a las sociedades más avanzadas. Entonces, este conocimiento tácito se materializa en conocimiento aplicado en la producción de bienes, que es lo que llamamos aquí sofisticación. Entonces, los puntos claves serían, por ejemplo, en un territorio específico, reunir todas las capacidades necesarias para producir cierto tipo de bienes, pero a su vez garantizar que en ese territorio existan las personas, empresas, instituciones en general que coordinan todos esos saberes y los materializan en producción de bienes. En tercera instancia tenemos cómo vamos a medir la complejidad económica. En esta parte, la medición de la complejidad la vamos a hacer a través de dos términos. Uno que se llama diversidad y el otro se llama ubicuidad. Entonces, las unidades de medida de la complejidad, o sea, cómo yo voy a entender la complejidad a partir de estos dos conceptos, se va a materializar en dos unidades de análisis. Una, países, o sea, qué tan sofisticados son en su producción. Y segundo, bienes, qué tan sofisticados son los bienes a la hora de ser elaborados. Entonces van a salir como dos tipos de indicadores de complejidad económica a partir de a su vez de dos principios dentro de cada una de las unidades de medida, país o producto. Diversidad, digamos, el principio de diversidad o diversificación se refiere al hecho de los lazos que tiene un país con los bienes que produce. Si ustedes ven una gráfica de la derecha, aparecen, digamos, Holanda, Argentina y Ghana. Y ustedes ven que de cada país salen unas rayitas, esos son los lazos. Miren que Holanda tiene rayitas con todos los bienes que están del lado derecho, que es lo que estoy señalando con el cursor, pero los otros países no. Argentina tiene apenas 3 y Ghana solamente produce, digamos, esta parte de la cadena de frío de la producción pesquera. Entonces, ¿quién es más diversificado? Holanda. ¿De quién sospechamos que es más complejo? De Holanda. Y a su vez, podríamos decir que la ubicuidad es como el don de estar estar en muchos sitios a la vez, ¿no? Pero en este caso es para las mercancías. Entonces miren que son los lazos desde las mercancías hacia los países. La ubicuidad es que un producto sea elaborado en cualquier país, entonces que tenga más lazos. ¿No? Entonces, digamos, ustedes ven que el de la producción de peces, digamos, o más bien la cadena de frío, etcétera, pues está para los 3 países. Los 3 países pueden hacer eso. Pero, por ejemplo, Argentina, el queso solamente se elabora en Argentina y Holanda. Y ya la parte de máquinas de rayos X solamente se hace en Holanda. Entonces sospecho que Holanda es más compleja porque solamente es la única capaz de hacer ese bien. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de complejidad? Pues en términos de un país podría ser país que exporte muchos bienes, que sea muy diversificado y que otros no sean capaces de hacer. ¿Listo? Bien. En la medida de la complejidad, aquí tenemos una de las formulitas que aparecen en la lectura, que son enfoques matriciales, ¿no? C sería country, digamos que P sería product, ¿no? Digamos que es como el producto o el bien. Entonces,
medición de este principio de complejidad se va a hacer a partir de la exportación de bienes, por la disponibilidad de información, porque allí usted puede ver quiénes son los que mejor hacen los productos. Si usted lo logra exportar es porque es muy bueno en la elaboración de ese tipo de bienes. A su vez, hay que tener cuidado en esa medición a partir de las exportaciones digamos, de la complejidad, porque los dos principios de diversificación y ubicuidad se retroalimentan y se deben corregir, porque hay situaciones donde a veces hay un país que produce solamente un bien, pero es porque es el único que tiene yacimientos, por ejemplo. No significa que sea muy complejo, solamente que involucra, digamos, una dotación de recursos naturales que otros países no tienen. ¿Listo? Entonces, lo que se hace dentro del índice de complejidad económica, tanto como para países o como para bienes, es lo siguiente. Entonces, para el caso de los países, se calcula un promedio de la ubicuidad de los productos que exporta ese país y eh, el promedio de la diversificación de los países que producen ese bien, ¿sí? Digamos, para tratarse de hacer una idea de qué tan complejo es ese país a la hora de producir bienes. Y también con los productos se saca un promedio de la diversificación de los países que producen el bien y de la ubicuidad promedio de los otros productos que producen los otros países. Eso como para corregir problemas como el que mencioné ahorita. A su vez, esto, pues, digamos, permite corregir los problemas que mencioné ahora y a través de las ponderaciones, las matrices que ustedes ven en las lecturas, digamos que son como los ponderados van por fuera de la sumatoria, como, como, como están en las elaboraciones de, del Atlas de la complejidad. Luego, lo que tenemos es que el índice de complejidad económica y el índice de complejidad por producto se van a elaborar a partir de la física estadística en un principio de análisis de redes, del cual vamos a hablar más adelante, ¿cierto? Y una cosa que está relacionada con lo primero que mencioné esta diapositiva es que la complejidad va a ser medida a partir de las exportaciones. Y para saber si un país es muy bueno produciendo algo y exportando algo, se crea un indicador de ventaja comparativa revelada, como sigla en inglés RCA. La RCA lo que hace es, digamos, eh, calcular la participación en la exportación de un producto en un país. O sea, por ejemplo, ¿cuánto pesa el café en Colombia? Entonces uno dice, por ejemplo, 12% de las exportaciones colombianas son café. Y usted divide eso sobre la participación del café en las exportaciones de todo el mundo. Obviamente, si ese indicador empieza a aumentar, indica que usted tiene un grado como de fortaleza respecto de los demás países para exportar ese bien. Eso es lo que llamamos como ventaja comparativa revelada. Y tenemos ejemplos de complejidad, pero por productos, no por país. Entonces encontramos como el que tiene un mayor índice de complejidad económica es la maquinaria, los instrumentos y, digamos, aplicaciones físicas o análisis químico. Entonces tienen los indicadores más altos, esos son el top. Y abajo están como los más malitos a la hora de contenido tecnológico, corregido por ubicuidad y diversidad, como dije ahorita. Entonces, estamos con el de petróleo como el peor. Digamos, país que se especialice en eso está condenado a tener una complejidad económica pues muy baja. A su vez, tinturas y ese tipo de cosas, algodón, producción de cocoa o de cacao, pues, y, digamos, semillas, ¿no? Digamos, es eso. Entonces, como de ajonjolí.
Esa es la complejidad de los que son más y los que menos. La idea es que usted exporte los que está arriba y eso hablaría de que usted es un país pues relativamente complejo a nivel de capitalismo moderno. La cuarta categoría que vamos a explorar se llama la importancia, o vamos a titularla la importancia de la complejidad económica. O sea, ¿cuál es la importancia de esto? Y ahí vamos a hacer unos análisis muy interesantes. Bien, primero presentamos esta gráfica que dice en el eje de las ordenadas el PIB per cápita en términos de dólares para un montón de países que son los que están ahí. Por ejemplo, aquí está Venezuela. Digamos que aquí está Egipto, Jordania, Zimbabue, ¿cierto? En la parte de abajo. Y por acá tenemos Checoslovaquia, Alemania, Japón en la parte alta. Entonces, lo que tenemos es pues en ese eje el PIB per cápita y en este el índice de complejidad económica para países, ¿cierto? Entonces, ahí se agrupan dos tipos de países, unos rojos que son como los que dependen mucho de recursos naturales, cuyas exportaciones tradicionales o de bienes primarios supera el 10% de las exportaciones totales y los azules pues son menores al 10%. La primera conclusión que uno puede sacar de esto es que pues existe una relación directa para ambos grupos de países entre el índice de complejidad y el PIB per cápita. O sea, entre más complejo en la producción de bienes sea el país, pues más PIB per cápita tiene. Digamos, es un país más rico. Lo segundo es los de los puntos rojos. Los de los puntos rojos son como que países que tienen recursos naturales y que tienen un bono de explotación de recursos que pues no va a durar para siempre, entonces están por encima de los azules, indicando que tienen un PIB per cápita más alto, miren esto que voy a decir, más alto que lo que le corresponde por su complejidad económica. O sea, es como si tuvieran un bono extra, pero ese bono extra se agota. O sea que en el fondo lo que estos autores dicen es que la tendencia de los países azules, que es esta línea que estoy marcando con el cursor, es hacia donde todos deberían converger de acuerdo a su grado de complejidad. Solamente que a veces tienen más PIB que su complejidad por pura suerte, digamos. Y esa suerte pues se acaba. Entonces yo creería que un poco el retorno de Venezuela a la línea azul es toda esta crisis que ha tenido y Colombia pues ha tenido también un periodo largo de vivir de exportaciones tradicionales. Tercer aspecto, digamos, tiene que ver con lo que mencioné ahora de los países rojos como una lotería de los commodities, ¿no? Que es bien conocida en la literatura. Aquí tenemos un panel de datos, o sea, econometría, que podríamos explicarlo de manera sencilla, porque la variable que quieren explicar es el crecimiento económico, la parte que está aquí arriba y lo agrupan por periodos. A su vez, ¿de qué dependería la tasa de crecimiento durante un periodo? Entonces lo comparan, por ejemplo, contra el PIB inicial. Entonces, si los países más pobres al comienzo del periodo tenían un PIB per cápita más bajito, pues durante el periodo para alcanzar a los más ricos tenían que haber crecido más. Entonces debe haber una relación inversa entre el PIB, o sea, entre más pequeño el PIB al comienzo del periodo analizado, más rápido tuvieron que haber crecido. Ahí está la relación inversa. Ustedes si la ven, ahí están los dos signos de Initial Income Per Capita, el logaritmo. Aunque si tiene estas tres estrellitas significa que es estadísticamente buena la estimación, ¿cierto? Ya pues decimos por qué. Después está la correlación que tienen con la exportación de recursos naturales y por supuesto es positiva. Entre más recursos naturales pues exporta más, que es como lo que permite empujar a los puntos rojos de la gráfica anterior. Después, la diferencia
entre la primera estimación, que es esta, y la segunda, que es esta segunda columna, es que introducen estos dos términos de complejidad. Entonces, entre más complejidad económica, más crece. Y mire que esa es como la diferencia, que esto sea estadísticamente significativo y que esta regresión sea mejor. O sea, que esa variable resulta ser muy importante para explicar el crecimiento económico de los países. Y a su vez, a veces lo combinan, ¿cierto? Digamos, con el nivel de ingreso per cápita, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que obtienen es una relación inversa, poco en el sentido de que entre más grande el PIB per cápita y la complejidad económica, pues la posibilidad de crecer más es cada vez menor, digamos, como que se acerca a la frontera. En cambio, si está más abajo en términos de PIB per cápita, es porque es menos complejo su elaboración de bienes y tiene más tiempo que recorrer en el aprendizaje, por lo tanto tendría más periodos para crecer más rápido. Luego tenemos también que un R cuadrado, que significa el porcentaje de explicación del modelo al crecimiento económico, que es 43%, aquí apenas 28%. Y Year FE o Fixed Effect, digamos, es como la técnica. Bien, vamos con el quinto elemento, que sería el de la evolución de la complejidad económica. Y aquí vamos a introducir este gráfico que se llama el espacio de productos, que es parte del estudio de la complejidad económica de estos autores. Primero, vamos a hablar de capacidades. Las capacidades, pues, son todo ese conocimiento tácito y explícito que tiene una sociedad para transformar e incorporarlo en bienes y servicios, ¿cierto? Las capacidades pueden ser divididas según Hausman e Hidalgo, pues en el capital físico, humano, infraestructura, instituciones, sistema legal, corte constitucional, fiscalía, procuraduría, etc. Segundo, a nivel de firma, pues, y de personas, el nivel de acumulación de conocimientos que permiten elaborar los bienes y la capacidad de transformar todas estas habilidades en la elaboración de una mercancía. Y tercero, pues esas habilidades ya entendidas como un know-how, como una posibilidad de administración, que entre otras incluyen la capacidad de orquestar todos estos conocimientos y elaborar bienes y servicios más complejos. Bien, si usted quiere ser más rico y más complejo, pues tiene que adquirir nuevas capacidades. Y esas nuevas capacidades dependen de habilidades previas. Miren que yo estuve mirando estos días eh, cómo se hicieron los videojuegos en Netflix, en una, ¿cómo se llama eso? Como en una serie o una película, ¿no? Una serie. Y en la serie muestran cómo primero alguien aprendió a hacer un dibujito muy sencillo de programación y otro le añadió, por ejemplo, la comercialización y la forma de financiarlo. Y después otro dijo, no, pero es que eso está en blanco y negro, metámosle color. Entonces le metieron color. Después le metieron sonido. Después lo volvieron 3D. Después lo volvieron más ágil. Después lo volvieron masificado, digamos, como más comercializado. Y así sucesivamente. Es decir, que si un país, así como una industria, en este caso de los videojuegos, quiere saltar tecnológicamente a hacer videojuegos como los de ahorita, pues tiene que pasar por etapas previas de acumulación de conocimientos. Uno no puede pasar de la pantalla de jugar tenis con dos rayitas en blanco y negro a esos dibujos tan sofisticados de ahorita, sin haber hecho un recorrido de aprendizaje colectivo e individual, a todo nivel, personal, institucional, empresarial. Entonces, lo que vamos a, digamos, a incorporar acá en nuestra explicación es un concepto que se llama proximidad. La proximidad es una medición de qué tan parecidos son los bienes que se están elaborando. Por ejemplo, yo estoy haciendo videojuegos a color y videojuegos a blanco y negro, pero al fin y al cabo son videojuegos. Entonces,
son próximos, pero si yo quiero hablar de la producción de chuvas y los videojuegos a color, pues hay una distancia enorme porque las formas en que se producen esos bienes son bien distintas. Entonces, esto lo capturan en los modelos que vamos a presentar ahora, como la probabilidad de que un par de productos sean coexportados. Es decir, pues si uno es exportado, el otro también, porque más o menos son similares en su forma de elaborarse. A su vez emerge otra cosa que viene de las proximidades, que se llama comunidad. La comunidad es los colores. Si ustedes ven en la gráfica que está ahí, pues en la gráfica aparecen colores azules, morados, verdes. Y esos colores hablan de, de grupos de bienes que tienen similaridades, que están agrupadas por industrias en una línea de Lerner que es esto que está aquí abajo, yo no sé si alcanzan a ver ahí en el cursor. Cada color representa una de las industrias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, verdes textiles, ¿sí? Por eso se ve aquí. Y una camisetica ahí como de dibujos, no sé si alcanzan ahí a observarlo. Entonces, lo que encuentra es 800 productos y 34 comunidades que se establecen en una plantilla para mirar cómo están interconectados, y la proximidad serían esos lacitos que se establecen entre una y otra producción. Como ustedes ven, la plantilla es lo que está en gris, y cuando toma colores significa que fue exportado con cierta ventaja comparativa revelada. ¿Listo? Entonces miremoslo. Este es el espacio de productos también en la gráfica. Y entonces decimos lo siguiente, que en términos de la evolución del espacio de productos de una economía o de un país, pues depende de los conocimientos con los que parte primero. O sea, de dónde arranca, de producir uchuvas o de producir barcos, es distinto. ¿Sí? Segundo, la densidad de interconexión, es decir, qué tan interconectado está lo que elabora. Si está muy interconectado, significa que hay una gran creación tácita de conocimientos aplicados. Y en la lectura, no sé si observaron, hablaban de un bosque, árboles y monos. Entonces, el símil sería como el bosque sería el espacio de bienes que puede producir una sociedad. Los árboles son los bienes y los monos son las firmas tratando de ir a cosas más complejas. Por supuesto, si el mono trata de saltar de un árbol muy lejano a otro, pues se mata. Entonces lo que tienen que hacer es saltar de un árbol a otro más cercano y un poquito más complejo, como la historia de los videojuegos que conté ahorita. Entonces, el espacio de productos es como una figura que le permite a uno ver el conocimiento aplicado en la sociedad en términos de su complejidad, y a partir de allí puede uno ver cómo podría expandirse algo más complejo o evolucionar a un país más desarrollado. Aquí aparece una gráfica que elaboran en el texto, digamos, entre el promedio de la conectividad, o sea, la interacción de los bienes que se producen, y el nivel de complejidad. Entonces, miren que hay una relación positiva entre el grado de conexión y la complejidad. Entre más conectado esté el saber entre productos y sectores, en este caso entre productos, pues entonces va a tener una mayor complejidad. Significa que necesita de muchos otros sectores para poderse elaborar. Entonces, en la red usted coloca el círculo y el círculo tiene 8 lazos que conectan con él. Significa que la división del trabajo para poder elaborar este bien es muy alta. Necesita de una coordinación muy elevada en la economía de mercado para poderse elaborar. En cambio, hay unos nodos que están por allá solitarios y solo tienen un lacito. Significa que se producen solos y casi que actúan es como un insumo para el resto de bienes. O sea, los recursos naturales tienen esas características, ya lo vamos a ver.
Tamaño de los globitos marca el tamaño en el peso del comercio mundial, de tal manera que tenemos en la esquina los suertudos que tienen petróleo y en el otro caso los que elaboran maquinarias más sofisticadas. Aquí tenemos dos países. Si ven la plantilla gris, que es como todos tienen el mismo plantilla, la misma plantilla. Y los colores se encienden, esto es tomado del atlas de la complejidad de la página que les mencioné al comienzo. Los colores se encienden, y esto también es para un año en específico, para ir viendo cómo evoluciona. Esos colores se encienden si exporta el producto. Miren que China exporta un resto de textiles, aquí otro tipo de industrias un poco más sofisticadas, pero si usted exporta donde está más densamente conectado, que es todo el centro, mire que no se ven los punticos separados, sino uno encima del otro, significa que se elaboran con una gran complejidad, ¿sí? Y Alemania exporta en ese centro complejo, y la parte periférica, como menos compleja, no la exporta. En cambio, un país que no quiero decir, ¿cierto? Pues en el 90 exportaba café y ahora exporta menos, pero ahora exporta más petróleo. Digamos, si ustedes ven, lo que tiene encendido son esos botones de café, petróleo y carbón, ¿cierto? Pero el centro del plano está sin color, significa que exportamos menos y si se dan cuenta, hemos evolucionado incluso a una estructura productiva que está menos encendida, con menos botones a color, significa que exportamos menos bienes complejos y que estamos en la periferia del espacio de productos, que es donde se exportan productos sin ninguna conexión, interacción y conocimiento aplicado. Hemos hecho una transición de país exportador de café, que es toda esta línea amarilla, a exportador de petróleo, con algunos periodos de diversificación leves que históricamente no han significado un mayor cambio en la naturaleza de exportación de bienes tradicionales, sin contenido tecnológico, sin complejidad, que van de la mano de una dependencia y baja diversificación de la economía a ese tipo de bienes. Aquí está también el Atlas de la complejidad para Colombia, que es el país que estamos hablando. Miren el 2014 cuánto pesaba el petróleo. 50%. Después del Tratado de Paz, si quieren entren y miren a la página, empieza a aparecer un rubro que es turismo y ya pesaba el 14%, solamente que con la pandemia se detuvo. Pero ustedes ven cómo va avanzando esto desde los 80, realmente el petróleo, intervenciones del Estado favoreciendo la exploración. Un poco de lo que habla es que no es el mercado solito, sino que alguien quiere que uno se especialice en. Y aquí se ve cuánto pesaba el café en el 90, 23%, y ahora el café no pesa ni 5% en las exportaciones, vamos para el 2014. Bien, cerramos esta presentación diciendo primero que lo que uno exporta habla de ese país, o sea, cuenta. Uno es lo que exporta, ¿no? Entonces, la jerarquía de mercancías cuenta a la hora de quién es quién en el comercio mundial y en el contexto internacional de relaciones de poder económicas y políticas. La complejidad en los bienes que usted elabora, pues marca la fuerza del crecimiento y la evolución del capitalismo y cómo se expande. Entonces, digamos que cuando uno habla de mercancías y jerarquización de mercancías y el tipo de bienes que usted logra exportar, estamos hablando de una de las fuerzas motoras del capitalismo en sí mismo, ¿sí? Digamos, hemos hablado de una condición muy, muy importante. Entonces, no es especializarse y hacer zonas francas, sino diversificar y sofisticar como claves del crecimiento y del avance capitalista. Parece que Colombia anda bien mal, se parece cada vez más a Venezuela porque depende cada vez más del petróleo, que genera pues unos líos donde ustedes pues tienen que hacer un ajuste cada vez que hay un boom de commodities. Digamos que a su vez teórica y empíricamente se demuestra que yo no puedo hablar de mercancías o de agentes separados
un producto, un país, sino que muchos países, muchos productos, y es en esa interacción de individuos, países y productos que emerge una gran complejidad, que es lo que explica la economía moderna. Entonces, no me vengas a mí a decir que supongamos que hay un país, supongamos que hay una mercancía, porque con eso no puedes explicar la dinámica de evolución del capitalismo moderno. Listo. Ahí pues terminaría mi presentación. Espero les haya gustado. A mí la verdad me parece muy, muy interesante. Un abrazo para todos. Bienvenidos al semestre de Macroeconomía 2.